Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, Listen. ¿Está bien claro? Ok, gracias. Bueno, como ya tenemos por norma, vamos a de espera a los compañeros que llegan siempre un poquito atrasados. Unos 5 minutos.
Bien, luego de haber dado el verano y al ver que ya, bueno, somos pocos, pero yo creo que en el transcurso de se van a ir agregando el resto de los compañeros. Hoy vamos a iniciar el tercer tema, que es relacionado con lo que es la ética profesional. Y me gustaría estableciendo de que cuando hablamos de ética, no se trata de hablar de sanciones, de castigo. La ética no es sancionatoria. O sea, no de vivir en convivencia, de vivir en sociedad, no se trata de andar castigando o persiguiendo, sino más bien de lo que se trata es de reflexionar sobre los actos humanos, nuestros propios y los actos que tienen que ver con la convivencia social, ¿no? con nuestra comunidad. Absolutamente todos nuestros actos tienen que ver de una u otra manera con la moral. Y, por ejemplo, quisiera hacerles que recuerden ustedes en algo que ha sido histórico en su vida, que fue el momento en que eligieron la carrera a seguir. ¿Cuántos de ustedes pueden compartir con todos nosotros cómo eligieron su carrera? ¿Cómo la eligieron? ¿Por qué la eligieron? ¿Se escucha mi audio? Sí, sí. Como nadie respondía, pensé que no me estaban escuchando. Les repito la pregunta. ¿Cómo escogieron la carrera que están estudiando? ¿Por qué la escogieron? ¿Qué pensaron al escogerla la carrera? ¿Qué es lo que buscan con la carrera? ¿Qué piensan encontrar en su carrera? En lo personal, yo la escogí porque la mayoría de mis hermanos estudió la carrera de contaduría. Una estudió en la Gabriel y la otra en una privada. Y la otra estaba estudiando pero todas estaban estudiando contaduría. Entonces eso me impulsó a mí igual a elegir la carrera de contaduría. O sea, yo igual ayudaba a mis que ya están trabajando a hacer sus libros, compra-venta y así es. ¿Está bien? ¿Quién más nos puede contar su experiencia? No me digan que la mayoría escogieron su carrera. Yo estudio ingeniería en sistemas en la Gabriel y hice paralela con contaduría. Mi carrera en ingeniería en sistemas porque hoy en día todo está basado en la tecnología y ingeniería en sistemas es una carrera que lucra, digamos. Y también enfocada a lo empresarial y también necesitaba una base de la carrera de contaduría porque contaduría no se puede decir con la parte contable, administrativa, y es por eso también que opté ir a contaduría más como segunda carrera. Perfecto. ¿Quién más nos cuenta su experiencia? Todos la han escogido de una u otra manera. Lo que tienen que ir con el resto de sus compañeros, como lo hicieron.
Bueno, Lice, carrera elegí, bueno, no la elegí, me la hicieron elegir. Mi prima me la recomendó y tampoco yo no me postulé, me postularon. O sea, mi prima me escribió y yo solo me preparé. Yo quería estudiar la carrera de medicina, pero y como medio año perdí, no estaba estudiando y abrieron inscripciones en esta carrera, por eso que estoy acá. Bien. Es otro tipo de experiencia, ¿no? ¿Quién más tiene una experiencia excelente? Yo salí bachiller de 16 años y mi papá fue todo asiático de la Universidad René Moreno. Y mi padre era economista, él había estudiado economía pero la carrera que él ejercía era la de economía y era docente en la carrera de economía, ¿no? Él fue jefe de carrera de la carrera de René Moreno. Y cuando salí bachiller, bueno, no había mucho el interés, pues, del siguiente año ya directamente entrar a la universidad, pues, ¿no? Pero bueno, como él era docente, me insistió. En esa época uno no ponía las carreras a las que uno quisiera optar, ¿no? Las prioridades. Uno daba un examen general en esa época. Cuando ya estaba dentro de la universidad, podía escoger la carrera. Así que lo di el examen, estudiamos con todos mis compañeros. En mi promoción éramos unos 85, aprobamos el examen. Y bueno, yo entré a la universidad y comencé a pasar las clases. Quien me inscribió fue él me dio el horario y todo. Bueno, yo comencé a pasar las clases. En esa época había lo que se llamaba el ciclo común de economía comercial, administración de empresas y auditoría. Los 4 primeros semestres llevaban las mismas materias. O sea, he estado en los cursos de las 4 carreras. Ya en el segundo semestre, mi padre también me hizo la inscripción, y ya en el tercero me dijo, bueno, te voy a explicar cómo vas a hacer, porque de aquí para en adelante ya te corresponde hacer tus inscripciones y todo. Y me fui al CPD a inscribirme. Y le digo, vengo a inscribirme a tercer semestre, me pasa todos los datos y me pregunta, ¿qué carrera estudia usted? Yo le digo, economía. Porque, bueno, yo pensé de que a mi padre ser economista, él me había inscrito en la carrera que él había estudiado, ¿no? Y la señora del CPD me dice, no, joven, usted estudia administración de empresas, no estudia economía. Y yo me quedé quieto. Entonces no me inscribí. Saqué mis cosas, pues fui, me senté, me puse a pensar. Porque como eran los primeros 4 semestres, era el ciclo común, era lo mismo, ¿no? Pero luego volví y me inscribí nomás en la carrera. Luego fui y hablé con mi padre y bueno, ya él me explicó que supuestamente por cosas que han notado en mí, capacidades, forma de actuar y todo, entonces él había visto por conveniente que era mejor esa carrera y que si no me llenaba, digamos, las expectativas que yo tenía después del 4º semestre, podía irme a cualquiera de las 4, ¿no? Auditoría, economía, administración o comercial. Pero imagínense, ¿no? Me tocó en el tercer semestre recién darme cuenta que estaba en una carrera que no era la que yo pensaba. Bueno, pero eso no solamente sucede a unos cuantos, le sucede a la gran mayoría. Hay muchos que la carrera los eligió a ellos y no ellos a la carrera, como el caso de ella, la carrera la escogió a ella, porque ya tenía en la familia
profesionales o quienes estaban estudiando esa carrera y se vio llamado. Y muchas veces uno termina estudiando algo que ni siquiera sabe por qué está estudiando. Entonces, la verdad que muchas veces uno piensa que escoger una carrera es esperar que se abra el cielo y que ahí salga una voz y te le diga a uno, vas a hacer esto, no vas a estudiar esto. Pero no es así el asunto. La verdad es que cuando salimos empezamos a buscar qué estudiar, ¿no? Pero muchos al empezar la carrera nos damos cuenta de que no es lo que queríamos. Algunos deben haber tenido ustedes la experiencia ya en estos 3 semestres de que ya hay algunos compañeros que se han ido a otra, ¿no? Porque han buscado otros caminos. Porque realmente escoger una carrera que es con la que uno va a convivir y de la que va a vivir toda la vida, es algo que no es tan simple. Pero lo cierto es de que en esa época nos habíamos preguntado algo que es fundamental, ¿no? Y es esa carrera que uno va a escoger, ¿para qué sirve? ¿Quién de ustedes me puede decir para qué sirve la carrera que han elegido? ¿Para qué sirve el fin de la carrera que están estudiando? ¿Quién va a ser el primero o la primera? ¿Para qué sirve la carrera que está estudiando? ¿No lo saben? Licenciado, sería para manejar la economía de una empresa o institución. Sí. Sí. El objetivo sería para tener un registro y control de todas las transacciones o ingresos y egresos de la empresa y tener una información precisa para tomar decisiones gerenciales. Así es ahí donde se procesa toda la información contable, ¿no es cierto? Toda la parte económica. Y en base a eso se toman decisiones salariales y decisiones que tienen que ver también con los países, ¿no? Porque no solo es la contabilidad de una empresa, estamos hablando de una a todo nivel, desde el nivel más pequeño hasta el más alto, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a hablar de ética profesional aplicada ya a una profesión, realmente debemos hacernos preguntas. Porque una de esas preguntas es ¿por qué la sociedad necesita de contadores? Y justo es lo que habíamos dicho hace unos segundos atrás, ¿no? Porque si una profesión existe es porque la sociedad la necesita. ¿No es cierto? Si no existiese es porque, lógicamente es porque no tiene razón de existir, pero si existe es porque la sociedad la necesita. Como estudiantes y futuros profesionales en esa carrera, necesitamos saber justamente ese algo. Al final, en el momento ya de ejercer una profesión, en el caso, por ejemplo, de los contadores públicos, es obligatorio el agregarse al colegio de auditores y contadores públicos. Lo saben, ¿no? Es algo obligatorio. No se acepta un solo balance y no está con el sello y el profesional está inscrito y registrado y al día y todo con el colegio de contadores y de auditores y contadores públicos. Y ya justamente en esos gremios es donde ya se definen las normas éticas de la profesión, en este caso de la contaduría pública. Y eso emerge justamente de un acuerdo entre no solamente
en el caso nuestro, a nivel departamental, sino nacional e internacional. No hay normas internacionales que rigen en todo el mundo y que son aplicadas en todas las partes. Es un poco empezando el tema 3, que es sobre habíamos visto sobre ética profesional, que lo vamos a desarrollar, que tiene la primera parte, que es la introducción. Luego vamos a ver lo que es el ciudadano, vamos a hablar de la profesión, los principios básicos de los valores humanos, lo hemos visto reiteradas veces, pero de eso se trata esta materia y bueno, va a ser reiterativo. Luego tenemos la ética y el comportamiento en sociedad, los dilemas éticos de la sociedad actual, la ética del profesional, los principios básicos del profesional, las dimensiones de la ética profesional, criterios generales de conducta de la ética profesional, el que desempeña el profesional, los valores que existen con respecto a la ética profesional, pero ya en el sector público, y lo que son las competencias profesionales. En realidad, lo que corresponde a los contenidos de ética profesional, sobre todo básica de la formación de los futuros profesionales, es más que todo, como habíamos visto, de carácter histórico, ¿no? Que en realidad se lo debería hacer mediante el estudio de casos que estén orientados al análisis y la reflexión, sobre todo la reflexión, que es lo que hemos venido tratando de hacer, ¿no? De reflexionar sobre el comportamiento de la forma en que practicamos valores, la forma en que la ética hace el análisis de la aplicación de estos valores, tanto en forma personal como en sociedad, y sobre todo que esta reflexión permita al estudiante tomar una conciencia a futuro sobre su desempeño profesional. Y no solo profesional, sino también social y laboral, sobre todo desde una perspectiva humanista. Y lograr de que a través de estos contenidos logremos adquirir las competencias necesarias para que en su vida profesional tomen las decisiones de forma asertiva, ¿no? No sé si ya se los había dicho antes, pero en el tema de que sobre todo de que el estudiante salga con una perspectiva humanista, es de que no se es más profesional, sino se es más humano. Ya se habla de que quien adquiere cada vez más conocimiento de forma necesaria tiene que ser más humano y no deshumanizarse, ¿no? No por adquirir más conocimientos, adquirir más grados académicos significa que uno se va a deshumanizar. Tiene que ser al contrario. Y justamente en este desarrollo de los estudios para lograr profesionalizarse, existe también muchas problemáticas que tienen que ver con la ética y la moral. Ya hemos visto de que el hombre no puede vivir sin valores morales, ¿no? Y que justamente el estudio, la práctica nos permite llegar a un conocimiento profundo de la naturaleza de estos valores. Las condiciones, la forma en que se jerarquiza, la forma en que se los transmite estos valores, es indispensable conocer, sobre todo en nuestra sociedad actual, ¿no? Que como habíamos visto, que está en constante evolución, y justo en esta mucho más aún con el desarrollo tan rápido que hay de la tecnología, ¿no? Ahora, antes, por ejemplo, si no me equivoco, un equipo contable se depreciaba en 5 años, ahora se lo hace en 3 años. Entonces,
hay cambios constantes, y uno de esos cambios que suceden en todas las laborales, sociales y demás, hacen también de que exista una reflexión y una renovación de lo que son los valores, porque se habla de crisis de los paradigmas sociales y humanistas, o simplemente se puede decir de que existe crisis de valores, ¿no? Este dilema de lo ético y de lo moral, muchas veces, inclusive con este desarrollo tecnológico, pareciera que se vuelve contradictorio entre lo que pide la sociedad y la forma de comportamiento ya personal de cada individuo. Por eso, como les había dicho, ya en la actualidad se observa un renovado y mayor interés por el estudio de la naturaleza y el desarrollo de las creencias morales, sobre diferentes fases en que esto se desarrolla. Es así que las normas morales surgen a través de los contextos históricos. Muchos contextos históricos se dan en la evolución de lo que es la historia, ¿no? Creo que ayer, o antes de ayer, lanzaron la idea de que, no la idea, la propuesta de que nos convirtamos en un país con estados federados, lo saben, ¿no? Lo han escuchado hablar, ¿no? Sí, lo dicen del gobernador Camacho. Y lógicamente, eso va a traer consigo muchos cambios también, sin tomar en cuenta de que en determinado momento se asuma ese tipo de gobierno, ese tipo de organización gubernamental. El solo hecho de entrar a un proceso como eso significa de que la sociedad va a cambiar. Necesariamente va a cambiar. Desde el momento en que se comienza a debatir una nueva forma de ver la organización de un territorio o de un país, necesariamente va a cambiar la mentalidad de las personas. Y ahí, lógicamente, va a haber mucho dilema de lo que es lo moral, ¿no es cierto? Y cosas como esta, en el hecho que las normas morales surjan y se desarrollen en un contexto histórico, y sobre todo como necesidad específicas como la que nos va a tocar vivir. La moral desde lo social establece normas concebidas para la regulación de las relaciones de los hombres. Eso ya lo sabemos, lo vivimos, inclusive hasta en nuestros grupos sociales, ¿no es cierto? Hasta en los grupos de WhatsApp, ese tipo de normas, ¿no es cierto? Porque la necesidad sí lo establece. Hay grupos en que están hombres y mujeres, o jóvenes y señoritas en el grupo, y lógicamente después de una, ¿cómo le podemos decir? Después de una liviandad, digamos, de contenidos que se comparten ahí, ya llega un momento en que algunos comienzan a provocar en algunas personas, hasta que comienzan a decir, bueno, no permitamos subir estas cosas, y hasta que llegan a un acuerdo, pido eso, ¿no es cierto? De que se tenga que normar los contenidos que se puedan compartir en ese tipo de redes sociales. Este ejercicio se vive a nivel de sociedad, ¿no? Justamente así es como se instauran las normas y los valores en sociedades y en la humanidad. Como les decía, las normas reflejan las necesidades y las demandas de la sociedad, y que para que sean efectivas se requiere que guarden cierta relación de correspondencia con las condiciones económicas y sociales concretas en las que los individuos viven. Todas esas normas y todos esos valores que se instauran en la sociedad, o pequeño, necesariamente tienen que ser en base a condiciones concretas, porque si no se hace en base a no van a ser más que nobles ideales, ¿no?
establecer normas ideales que nadie las va a cumplir. Por eso es de que la ética es importante en estos temas, porque como habíamos visto, la ética es la que reflexiona la parte teórica sobre cualquier moral y hace una revisión racional y critica la conducta humana. En función, la ética considera el bien y el mal. Y lo mismo también habíamos visto que la moral, al ser un conjunto de valores y prohibiciones y tabúes, ¿no?, son necesarias para las sociedades y para las personas que viven en comunidad. Por lo tanto, todo lo que significa la ética no solamente es de un alcance de convivencia en cuanto a sociedad, es importante desde el punto de vista de una indispensable de que la ética alcance y ha alcanzado, ¿no?, a todas las profesiones. Y cada uno tiene su propio código de ética que le es propio, ¿no?, que tiene las características propias. Una de las condiciones básicas para ir en sociedad y para poder ser objeto inclusive de lo que es la ética profesional es tener bien claro el concepto de lo que es ser el ciudadano. Para ustedes, ¿cuál es el ciudadano? ¿Qué es ser ciudadano? ¿Quién nos puede explicar? Licen, yo pienso que es una persona que tiene acciones y responsabilidades dentro de una sociedad y derecho. ¿Sí? ¿Quién más nos puede compartir? Ciudadano sería pues alguien que habita en una ciudad. Sí, es bien simple, ¿no? Lo ha dicho. El ciudadano es aquella persona que convive en la ciudad. Pero de toda esta frase, esa pequeña frase, esa pequeña palabra, convive, trae un mundo de definiciones y de contenido, ¿cierto? El ciudadano es el hombre que convive en la ciudad. Básicamente que para convivir en la ciudad, el ser humano tiene que tener conciencia de sí mismo, por lo tanto tiene que tomar conciencia de que sí existe para la sociedad y por lo tanto tiene deberes y derechos y sobre todo responsabilidades con esa sociedad. Y justamente el estar consciente de esto permite que el ciudadano adquiera la calidad de persona en cuanto a lo que se trata a derecho civil y así convertirse en un sujeto que es capaz de derechos y cumplir obligaciones. Esta persona con el título, entre comillas, de ciudadano debe poseer atributos que lo diferencian de los otros seres humanos respecto de los bienes que tiene a su posesión o que son de su propiedad. Hay una definición universalmente aceptada que dice que ser ciudadano, ahora ser ciudadano es el que habita en los estados modernos y que juega un rol de derechos políticos y que interviene ejercitándolos en el gobierno del país. Una de las características de ejercicio del ciudadano es el participar en democracia, el participar en todos los prácticos, porque a partir de ahí, ejerciendo esa ciudadanía, es la que la persona deposita, digamos, ¿no? Deposita ese poder que tiene como ciudadano en manos de otras personas para que un país sea manejado
y también participar como elector o elegible, ¿no? En este tipo de... Tal vez la participación democrática en la democracia es la actividad fundamental que tiene un ciudadano. Y ser ciudadano corresponde lógicamente a hombres y a mujeres, no solamente a los hombres. Porque ambos se asumen como sujetos y se reconocen como sujetos de derechos. Y se reconocen también como dueños de lo que es la dignidad humana. Ya habíamos visto de que el ser humano, independientemente de la edad que así tenga 3 meses de nacido o 90 años, tiene la misma calidad y cantidad de dignidad, ¿no? Como ser humano. Independiente de la edad, todos tienen la misma dignidad. Y lógicamente, uno de los ejercicios de la ciudadanía tiene que ver con el ejercicio de la profesión. ¿Sí? Justamente revisando alguna literatura, veía yo de que profesión tenía mucho que ver con la palabra profesor. Y que, sobre todo, de acuerdo a su etimología, significaba manifestar, declarar, proclamar. En este sentido, la profesión tiene como finalidad el bien común o el interés público. La idea de estudiar una profesión no es solamente la de ser nuestras expectativas personales, ¿no? O de familia, sino también el bien público. Lógicamente somos parte de una sociedad. Se establece claramente de que nadie, absolutamente nadie, es profesional para uno mismo, porque absolutamente todos quienes ejercen una profesión interactúan con otros profesionales. Entonces, necesariamente, esa profesión está en contacto y sobre todo está en interacción con otras personas, o otras profesiones, o inclusive con otros oficios, ¿no? Por lo tanto, el ser profesional tiene una gran dimensión social de servicio a la comunidad. Lo que sí es, en la actualidad, quienes vemos una profesión, más que todo nos basamos en el beneficio particular que podemos obtener de esa profesión. Eso es lo que ahora un poco es la norma, digamos, de cómo elegir una profesión. Ser médico porque los médicos que conozco tienen alta plata. Yo quiero tener alta plata. Entonces, un poco se ha desvirtuado la forma de elegir una profesión. O como cuando uno lo decían niños, ¿no? Yo creo que han sido algunos de ustedes, han tenido algún amigo, pariente, alguno que decía, yo quiero ser doctora porque quiero curar a mi mamá, decía. Un fin más allá de la persona, ¿no? Ya buscando un fin social. Pero lógicamente es de acuerdo a las etapas que tiene nuestra historia de la humanidad, y es una forma de algo cíclico, ¿no? Que en determinado momento de lo que vendría a ser una especie así de romanticismo o de ideal, retorna. Porque de acuerdo a la teoría de lo que es la ética, de lo que es la moral, para esta teoría es algo absurdo buscar solo el propio en una profesión, sin importar el beneficio comunitario. Porque lo que pase dentro de una sociedad nos va a afectar a todos los que ejercemos cualquier tipo de profesión. Nos va a afectar a todos. Por lo tanto, nosotros necesariamente tenemos que reunir a una sociedad. Es así que en función de esto, de que todas las profesiones implican un código, porque
siempre se van a relacionar de una forma u otra con otras profesiones o con otros seres humanos en el aspecto laboral o social. Sobre todo en el caso de las profesiones que tienen que ver con la educación, con la comunicación, en este caso también los psicólogos, los médicos, abogados, los contadores públicos, sobre todo para estos tres últimos, ¿no? Que son donde son más evidentes sus códigos que norman el desarrollo de su profesión. Porque debido a la profesión, en ese desempeño de la profesión hay actividades demasiado delicadas y sensibles para las economías, ¿no? Tanto de una empresa, de una institución o de un país. Y lógicamente depende del trato y la relación y el desempeño de cada profesional y la forma en que aplique sus valores, su sistema de valores, su sistema de ética, esa persona o ese profesional puede descender de una forma exitosa o no dentro de su relación laboral. En ese sentido, vamos a reconocer la importancia de la profesión. Es realmente muy importante. Es como decir, el código de ética de una profesión es como el Padre Nuestro. Hay que conocerlo. Es realmente imposible de que un profesional, en este caso un contador público, de su código de ética. Entonces, la importancia para el desarrollo de la profesión es realmente relevante, porque al final de cuentas, ese desarrollo, ese desempeño en la profesión, no solamente va a ser en el campo privado, digamos, muchos van en el ámbito del sector público. Y lógicamente al trabajar en el ámbito del sector público, están ya inmersos en una situación en que tienen que ejercer su profesión, por un lado con un código y por el otro lado con el derecho, ¿no? Porque ustedes saben que la administración pública está por leyes que tienen que ver con el derecho, la ley 1178, por ejemplo, ¿no? Que ya cuando entra en acción la parte del derecho, ya entra, habíamos visto inicialmente que la ética no es sancionadora, pero el derecho sí, digamos. Y en la parte civil, la parte penal y todo eso. De todas maneras, es importante todo lo referente a lo que es la ética, el código de ética, la ética profesional, promovido a todo nivel, sobre todo en el desarrollo del conocimiento, sobre todo en las diferentes etapas en que el profesional se está desarrollando. Para eso existen principios básicos que tienen que ver con los valores humanos y que se ejercen en la ética profesional. Y se establece de que cualquier decisión que tome una persona, sobre todo un profesional, siempre va a tener que estar basada en principios básicos de valores humanos. La honestidad, la integridad, el compromiso, la lealtad, la ecuanimidad, la dedicación, el respeto, la habilidad ciudadana, la excelencia, el ser un ejemplo y el tener una conchable. Se establece de que absolutamente al margen de lo que vaya un código
un código de ética de una profesión en particular, necesariamente en el ejercicio de la profesión, un profesional tiene que practicar esos principios básicos de valores, de manera tal de que pueda desarrollar y desempeñar de una manera proba, ¿no? Tanto en el ámbito laboral como social. El buscar el ser excelente. ¿Cuántos de todos ustedes buscan la perfección en lo que hacen? ¿Creen en la perfección? ¿Quiénes creen en la perfección? Buscan hacer las cosas de manera perfecta. Sí, Licen, porque el que quiere puede, digamos, esforzarse y puede hacer a su modo, y cada uno tiene un punto de vista para verlo, wow, está perfecto, digamos. Como otra persona, te faltó aquí un poquito, digamos. Sí, hay muchas personas que buscan la perfección. Por la experiencia que dan los años, les digo que busquen la excelencia, busquen ser excelentes, porque la perfección trae mucho sufrimiento. No lograr las cosas tal cual uno las quiere, trae sufrimiento y trae, ¿qué se le puede decir? Pues, el que uno se sienta mal, ¿no es cierto? En estos tiempos se habla del ser excelente. Hay muchas personas, yo conozco muchas personas que buscan la perfección y las observo, y justamente por eso les comento esto. Ahora, todo esto de la ética, mediante la aplicación de un profesional, necesariamente le da una diferenciación en el comportamiento de la persona. Ustedes han visto, ¿no? Que algunas veces, no sé, se dan situaciones en que una persona sale y comienza a comportarse de una manera rara, y ya está el comentario, ¿no? ¿Cómo va a hacer eso si es abogado? Dicen, ¿no es cierto? O es tal cosa. ¿Puedo escuchar eso? Sí, Es todo un profesional, es todo un auditor y se va a comportar de esa manera. Y es que es así. Uno espera, la sociedad espera mucho de sus profesionales. La idea que tiene es de que al haber pasado 5 años en la universidad formándose, esa formación sea integral, porque eso es lo que ofrece la universidad pública, sobre todo, formación integral. Y esa formación integral tiene que ver justamente con la práctica y adquirir principios y valores y poder cumplir con normas éticas, ¿no? Entonces, el cuestionamiento ético a un profesional es lo que en el transcurso de su vida, por lo que les va a resultar de forma cotidiana enfrentar esas situaciones. Se van a enfrentar a la toma de decisiones justamente, no solamente en la parte individual, social y profesional, en las cuales ustedes mismos van a tener que cuestionarse la forma de actuar. Porque el estatus de profesional realmente los enmarca en un tipo de comportamiento de ejemplo, de probidad. En ese sentido, tomar esas decisiones, lógicamente, hay que ser conscientes, ¿no es cierto?, de cómo tomar, porque hay que evitar el hacer daño a otras personas, porque a veces uno hace daño de plena conciencia
simplemente sin que lo quiera, lo hacen, ¿no es cierto? Y aquí tiene que ver mucho con el tema de carácter, del temperamento, o lo que sea. Por ejemplo, a ver, imagínense ustedes, es un viernes mañana, un lunes, mejor que sea un lunes, después de un hermoso fin de semana, es el lunes en la mañana, suena su despertador, y ustedes miran por la ventana y está oscuro todo, y hay una lluvia torrencial. ¿Qué es lo primero que piensan? Y tienen que ir a trabajar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo primero que piensa? Sí. Lo primero que uno piensa es seguir durmiendo. Y eso ya entra a una decisión que tiene que ver con la voluntad, ¿no es cierto? Pero miren, ¿qué pasa si se quedan durmiendo? Todos quedarse durmiendo. Lógicamente no van a asistir al trabajo. El trabajo que tenía que hacerse nadie lo va a hacer. Se va a acumular. Fíjense si es un médico que tiene que atender a alguien que está marcada una consulta de hace 2 meses atrás, por decir algo. Lógicamente va a provocar un daño, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es el tema de valores, todo lo que tiene que ver con la ética, necesariamente se expresa en el comportamiento del ser humano de forma individual. Normalmente siempre se afecta a alguien. Eso es algo que tenemos que estar conscientes. Toda decisión que tomamos es como una cadena. Ustedes toman una decisión, por mínima que sea, y si se ponen a analizar, esa decisión afecta a alguien. Y lo que haga esa persona va afectando, y se va haciendo una cadena. ¿Sí? Entonces, la toma de decisiones, por simple que parezca, ¿no es cierto?, la decisión que se va a tomar, puede inclusive llegar a ser una fuente de conflicto grande para alguna otra persona. Entonces, se debe con inteligencia. Debemos considerar bien y de la mejor manera de lograr nuestros objetivos y también de valorar la mejor manera de alcanzar nuestros objetivos y que no pongamos lógicamente en peligro de dañar a nadie y sobre todo que a través de la práctica de valores. En el caso, por ejemplo, de las organizaciones públicas, tienen la responsabilidad mucho más fuerte que en otras actividades laborales, actuar según normas, ¿no? Normas éticas. En las instituciones públicas todo está normado, absolutamente todo, a través de manuales de funciones, hay reglamentos de personal, está muy normado el tema. Entonces, lógicamente ahí la toma de decisiones que va a hacer un profesional es más complicada, digamos, ¿no? Y tiene que estar necesariamente enmarcada a todo lo que es la ética vigente. Sobre todo porque el comportamiento de un funcionario público hace lógicamente de que, como es de la parte pública, pueda lograr una buena reputación, confianza y credibilidad en la ciudadanía, ¿no? Lamentablemente, hoy por hoy, digamos, nuestras instituciones están muy bien vistas, ¿no? A tal grado de que en vez de que de la parte externa, digamos, a fiscalización, ahora en las mismas instituciones tienen oficinas anticorrupción. ¿Se dan cuenta, no? En la alcaldía, por ejemplo, hay una oficina anticorrupción. O sea, ahí es algo pues que uno dice, no como, o sea, es como que ponga uno en su casa a alguien que le haga seguimiento a los padres, a los hijos, a los hermanos, siendo que deberíamos en esa pequeña sociedad que tenemos en el hogar existir una confianza plena. Pero eso demuestra de que realmente la parte moral, la parte ética está muy en entredicho y que corresponde
cada uno de nosotros trabajar en eso. Y una persona hace la diferencia en cualquier sitio. Una sola persona. El comportamiento de una sola persona. En toda mi época laboral que me ha tocado vivir, por ejemplo, es algo que les digo que es de la experiencia práctica del trabajo. Cuando un jefe, cuando la cabeza de una organización privada o pública o como sea, es puntual, es una persona puntual, tengan la plena seguridad de que los funcionarios de esa van a ser puntuales. Si la persona que está a cargo, la cabeza, no es puntual, llega tarde, llega a las 9, 9:30, solo por el hecho de que es el dueño o es el jefe, tengan la seguridad de que en esa institución la mayoría van a tener puntualidad. Por eso es que el profesional tiene que predicar con el ejemplo. Un solo profesional en una institución hace la diferencia con su comportamiento ético. Y justamente el tema de los problemas a los que se ve enfrentado un profesional hace que entren a los dilemas que vivimos en la sociedad actual, ¿no? Como habíamos visto, las normas, perdón, la tecnología hace que cambien la forma de vida en nuestra sociedad y hace que cambie inclusive nuestro comportamiento. A mí me tocó vivir algo que se los cuento como que es algo que es parte de la historia de Santa Cruz y que tal vez ni siquiera lo conocen. Pero antes, en los años 70, si uno quería transportarse de un lugar a otro, salía a la calle y hacía parar un taxi. ¿Es cierto? De pronto aparecen entregando unos papelitos donde dice, si usted quiere agarrar un taxi, llame a este número telefónico y le vamos a mandar un taxi y lo va a recoger de su casa. No se imagina el cambio que significó para la sociedad cruceña. La mayoría decía, no, pues, o sea, que voy a estar llamando para que me manden un taxi, pues si yo salgo a la calle lo agarro. Y decían, esta idea no va a durar, no sirve, o sea, así no funciona. Pero así nacieron los radiomóviles en Santa Cruz. De pronto, en determinado tiempo, la gente asumió esa forma nueva de vida e integró a su vida y con nuevos comportamientos. ¿Se dan cuenta, no es cierto? Sin que, y ahí lógicamente me dio la tecnología, porque es el caso de los teléfonos. La gente se dio cuenta de que era más confiable llamar al radiomóvil, mucho más si uno ya era cliente, porque antes quiero el móvil número tanto. Va a tardar 2 horas en llegar, no importa, quiero que venga eso. Porque en esa época se basaba en la confianza y el respeto, digamos. Entonces, como todo cambia en la historia de la humanidad y cambian las leyes, antes, por ejemplo, un menor de, digamos, ¿no? Antes una mujer era mayor de edad a los 21 años, según la ley, ahora es a los 18. En función de las necesidades y los requerimientos que han habido en la sociedad, se cambian las leyes. Entonces, esta sociedad tecnológica hemos visto, sobre todo, ha abierto nuevas zonas en las que es posible y de hecho hace de que la proliferación de nuevas formas de ir en contra de las normas o de los valores, uso que se hace de esta tecnología, ¿no es cierto? Lógicamente, hace que ese tipo de actividades caigan en el, no, hasta se podría decir delincuencial, ¿no? Pero es debido porque hay algunas normas que no se actualizan rápidamente como lo debería la tecnología. Existe una gran responsabilidad
justamente en el tema esto de ya de la aplicación de normas que rigen a la sociedad, existe una gran responsabilidad que recae sobre quienes están en función pública, ¿no? Sobre todo parte legislativa, porque ellos son los que deben accionar y deben hacer de que estas normas se adecúen ya a los nuevos procedimientos, a las nuevas decisiones y a las nuevas acciones que ya la sociedad ejecuta, ¿no es cierto? Y sobre que se deben cerciorar de que la sociedad las cumpla y sobre todo que respeten estas nuevas formas y de valores, sobre todo ya normas que tienen que ver con el derecho. Como por ejemplo, una de las cosas que se han actualizado y rápidamente, la licencia de conducir. Antes una persona que infringía el manejar en estado de ebriedad, le sacaban multas y ahí quedaba, ¿no es cierto? ¿Qué ha tenido que ser la sociedad, dado de que esto iba en aumento, accidentes y muertes y todo? Ahora, ¿quién? A quien agarran en estado de ebriedad manejando, en la primera le levantan y le quitan la libreta, perdón, la licencia de conducir 1 año. Y si hay una reiteración, se la quitan. Este es en el caso, sí, que tiene que ver con la parte de derecho, ¿no? Porque como hayamos visto, ética no es sancionatoria. Pero llega un momento en que la ética, hay una parte que se llama la deontología, que lo vamos a ver más adelante, van de la mano, caminan juntos en sociedad. En todo caso, todo este ámbito hacen al contexto donde se desarrolla un profesional. Y lógicamente, el profesional está regido por códigos de ética bien específicos a los que se debe. Y esta ética profesional, al ser una CIVA, necesariamente estudia los deberes, derechos, obligaciones y facultades que tiene el individuo en virtud de una profesión o trabajo. Es muy importante la moral de un profesional, porque esa moral es lo que hace su ética profesional. Y esto va a radicar en el moral que quiera tener. Una persona que quiera adquirir, no sé, el tener una jerarquización, el ser reconocido por su trabajo, el ser admirado por, lógicamente, necesariamente su desempeño tiene que limpio, ¿no? Y sobre todo el demostrar su forma de desenvolverse en sociedad y en la parte laboral. En realidad lo que él tiene que demostrar es un nivel de profesionalismo. Este nivel de profesionalismo es con el cual una persona, hombre o mujer, desempeña su labor profesional. Y no solamente de la parte técnica, sino lo que llamamos el calor humano, ¿no es cierto? La forma de relacionarse, la forma de hablar, la forma de dirigirse a una persona, la forma de demostrar empatía, el ser asertivo y de cumplir lo que habíamos visto, ¿no? Estos principios o esas normas básicas de valores, honestidad, responsabilidad, asertividad y todo eso. Eso hacen el nivel profesional. Y cada profesión se desarrolla también, cada profesión como un conjunto de normas que le son propias y de estricto cumplimiento para los agremiados. Para los de su gremio. Y en el caso de lo que es gestión pública, existe lo que se llama el Código de Ética del Auditor o del público. El de Santa Cruz es un instrumento que está muy ligado con el Código Internacional, porque hay normas de auditoría, normas de contabilidad aceptadas. Y justamente este código
es el que se los voy a poner en pantalla. ¿Pueden ver? Que rige a los contadores públicos en Santa Cruz. Y se llama así, Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad, y aquí están incluidas las normas internacionales de independencia. Este es realmente uno de los códigos más completos que hay en relación a las profesiones, sobre todo acá en Santa Cruz. Es realmente extenso. Vamos a ir a su índice. De todas maneras, este código lo voy a poner una vez terminemos la clase, se los voy a pasar al grupo de WhatsApp para que lo tengan, porque necesariamente lo deben, es obligatoriedad de que lo conozcan. Mientras más temprano lo conozcan, mejor. Todo esto que estoy pase de la parte de lo que tiene que ver con las normas y la ética internacionales. Aquí está, por ejemplo, lo voy a leer, ¿ya? Que está en el marco conceptual de lo que las circunstancias en las cuales los profesionales de la contabilidad desarrollan sus actividades, amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Por lo tanto, se establecen requerimientos y guías de aplicación, incluido conceptual, para ayudar a los profesionales de la contabilidad a cumplir los principios fundamentales y su responsabilidad de actuar en el interés público. Requerimientos y guías de aplicación incorporan un amplio rango de hechos y circunstancias, incluidas las diferentes actividades profesionales y relaciones que originan amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Además, disuaden más de concluir que una situación está permitida únicamente porque no está específicamente prohibida por el código. El marco especifica el enfoque del profesional de la contabilidad para identificar amenazas en relación al cumplimiento de los principios fundamentales, evaluar las amenazas identificadas y hacer frente a las amenazas, eliminándolas o reduciéndolas a un nivel aceptable. El profesional de la actividad aplicará en el marco conceptual para identificar, evaluar y hacer frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales establecidos 110. Se establecen requerimientos adicionales y guías de aplicación pertinentes a la aplicación de sexual en profesionales de la contabilidad en la empresa, profesionales de la contabilidad en ejercicio y las normas internacionales de independencia. Donde hay una parte mostrarle. De todas maneras, la lectura de este código por parte de ustedes en este semestre no es obligatoria, pero sí se las recomiendo, porque el saber de su existencia no es lo mismo que verlo, de poderlo leer, porque inclusive les va a servir leer muchas cosas de otras materias, porque aquí lo van a encontrar absolutamente toda la forma de actuación de un auditor, contador público. Bueno, realmente es largo. Ese es el código que va a regir su ejercicio profesional. Les recomiendo de que lo lean. Se lo voy a pasar en un momento más al grupo de WhatsApp para que lo puedan descargar. Está en PDF. Y léanlo. Léanlo porque es, como le digo, ¿no? Es el que les va a regir de aquí para adelante en toda su profesión.
Bueno, eso es. ¿O le gustaría que lo veamos de a poco el código? Porque es muy largo, ¿no? Pero podemos dedicarle uno en cada clase unos 10, 15 minutos para ver, puedo yo ir seleccionando partes importantes y lo podemos leerlo, ¿no? Porque no los códigos no hay interpretación, se aplica de forma literal. Dice amarillo más azul da verde, o sea, y no hay tonalidades, ¿no? Así son los códigos. Entonces, de conocimiento y aplicación estricta. Es como la ley, o sea, no se interpreta, se cumple. Piénsenlo, a la próxima clase podemos hacer algunas revisiones y lecturas, ¿no? De las partes, sobre todo las partes básicas, que son ya muy especializadas con el tema de la parte internacional, bueno, y todo eso es. Pero sí les recomiendo de que bueno que conozcan las normas con las que ustedes van a convivir el resto de su ejercicio profesional. Bueno, como les decía, eso es todo por esta clase. Me despido y bueno, bendiciones para todos. Hasta luego, Licen. Gracias.